Hola, bienvenidos. Continuando con el curso de cálculo diferencial a distancia, voy a explicar la última parte del tema 2.3 de teoremas para el cálculo de límites, la parte donde vamos a ver lo que es una definición intuitiva del límite infinito. Un límite infinito va a ser el que cuando yo al acercarme a un número c, x tiende a c, mi función se incrementa ilimitadamente. Eso quiere decir que el límite va a ser igual a infinito. Si por el contrario, si al yo acercarme al número c, mi función f de x disminuye ilimitadamente, yo puedo decir que el límite vale de f de x cuando x tiende a c vale menos infinito. Y esto lo podemos ver en funciones de este tipo donde yo tengo asíntotas. Si ustedes recuerdan ese tipo de función, por ejemplo, si yo me acerco aquí por números mayores que c, mi función crece mucho, ya sea por números mayores que c o por números menores que c. Entonces yo puedo decir que como cuando yo me acerco por la derecha y por la izquierda, mi función crece a más infinito, yo puedo decir que el límite vale infinito. Hay una función, si ustedes la recuerdan, que es la función 1 sobre x cuadrada. Cuando yo tengo el número 0, aquí cuando yo me acerco por números mayores que 0, mi función crece mucho, pero cuando yo me acerco también por números menores que 0, mi función también crece mucho. Entonces, este sería un ejemplo de cuando mi función tiene un límite infinito. Aquí tenemos también que no necesariamente tiene que ser por los dos lados. También cuando yo me acerco, por ejemplo, aquí por números menores a c, también puedo tener un límite infinito, pero es un límite unilateral. Aquí me estoy acercando por valores de c menores que el número c. Me acerco por la izquierda y mi función crece mucho, se va hasta más infinito. O si mi función decrece mucho cuando yo me acerco por números mayores a c, también yo puedo tener que mi límite vale menos infinito. Y si ustedes ven aquí, esto pasa en funciones que tienen asíntotas, ¿sí? Verticales, que mi función se va a pegar a las asíntotas sin tocarlas, ¿sí? Que mi función puede crecer mucho o mi función puede decrecer mucho. Y yo digo si decrece mucho que es menos infinito el límite, o si mi función crece mucho, yo digo que el límite de mi función se va a infinito. Por ejemplo, esta función, a veces el número c, cuando yo me acerco por números mayores a c, aquí debe ser x, c más. Cuando yo me acerco por números mayores a c, mi función crece mucho, entonces se va a más infinito. Y cuando yo me acerco por números menores a c, aquí están los signos cambiados en la imagen, ¿sí? Mi función decrece mucho, entonces se va a menos infinito. Entonces aquí existe en C una asíntota vertical. Aunque el límite no exista, existe una asíntota vertical. También aquí, aunque sea por un lado, tengo una asíntota vertical, aunque sea por el otro lado, por números mayores a C, también puede ser indicación de que tenemos una asíntota. Si ustedes recuerdan la función f de x igual a 1 entre x, su gráfica es muy parecida a la que está aquí dibujada, nada más que c vale 0. Entonces, cuando nos acercamos por números mayores a 0, por eso les digo que aquí está equivocado, es por números mayores a 0, mi función crece mucho, se va a más infinito. Cuando yo me acerco, pero por números menores que 0, mi función disminuye mucho, entonces se va a menos infinito. Por lo tanto, el límite,
cuando x tiende a 0, como por la derecha y por la izquierda no son iguales, mi límite no existe. Entonces, cuando yo tengo aquí, si se fijan en 0 yo no puedo evaluar, me quedaría 1 sobre 0. Pero 1 sobre 0 se me puede ir a infinito o a menos infinito dependiendo si tengo números mayores que 0 o menores que 0. Entonces, este es un comportamiento asintótico de esta función. ¿Sí? Entonces yo puedo definir una asíntota vertical cuando yo tenga que mi función crece mucho o decrece mucho, ¿sí? Cuando yo me acerco a un número c. Y yo también tengo propiedades que me permiten trabajar con estos límites que son infinitos. Por ejemplo, si yo tengo que el límite cuando x tiende a c de una función se va a infinito y otro límite cuando x tiende a c de una función g de x es igual a una constante L, si yo saco el límite de la suma de las dos funciones de f y de g, este vale infinito, el de f, y el de g más menos puede ser una constante. Entonces a infinito cuando le sumo una constante y le resto una constante me queda infinito. Cuando yo multiplico infinito por una constante y la constante es positiva me queda más infinito. O cuando yo divido un número constante entre infinito, el resultado se me hace 0. Entonces estas propiedades yo las puedo ocupar. Voy a trabajar aquí con el problema 44 de los ejercicios de repaso del capítulo 3 para obtener este límite. Si nosotros evaluamos podemos ver que me queda una constante entre 0, porque aquí x tiende a 0 y aquí me queda 2 por 0 y seno de 0 vale 0 también. Entonces aquí estaría en el caso donde tengo 1 sobre 0, como en el caso que tenemos aquí, 1 sobre 0. Entonces se me puede ir a más infinito, se me puede ir a menos infinito. Yo para saber qué está pasando en mi función puedo hacer, en esta función racional, puedo hacer dos cosas. Una es obtener el límite con la gráfica y otra es hacer un pequeño análisis. Por ejemplo, aquí yo me voy a acercar a 0, pero por números menores que 0. Si yo me acerco por números menores que 0, voy a analizar, por ejemplo, la función seno de x. Si yo me acerco por números menores que 0, mi función toma valores negativos, que es esta parte aquí de abajo de la función seno. Toma valores negativos. Y si x es menor que 0, multiplicarlo por 2 también quedaría menor que 0, entonces 2x sería menor que 0. Si yo sumo dos números negativos, el resultado es menor que 0. ¿Qué va a pasar aquí? Yo voy a tener un 1 entre un número, ¿sí? Y mi función se va a hacer muy grande, pero con signo menos. Entonces se va a menos infinito, ¿sí? Aquí, para el otro lado, donde yo me acerco por números mayores que 0, o por la derecha, yo me puedo, 2x sería también un número positivo, seno estaría aquí acercándome a 0, pero por la parte que está aquí positiva, seno de x sería positivo, y al sumar dos números positivos me daría un número positivo, de tal forma que al hacer la división, este 1 es positivo y este 1 es positivo, entonces me quedaría un número muy grande, pero positivo. Aunque uno de los dos límites, ya sea por la derecha o por la izquierda, sea igual a infinito a menos infinito, eso me da a mí la información de que tengo una asíntota vertical, precisamente en este valor c, que en este caso vale 0. Como por la derecha y por la izquierda los límites no son iguales, entonces el límite no existe. También lo podría ver si yo gráfico, les decía, aquí tengo dos alternativas. Uno es hacer el análisis de los signos y otro es graficando. Si nosotros graficamos y cuando yo me acerco por números mayores que 0, mi función crece mucho.
Y si yo me acerco por números menores que 0, mi función decrece mucho. Entonces aquí en 0 mi límite no existe porque por la derecha vale más infinito y por la izquierda da menos infinito. Y llego al mismo resultado. Entonces estos son límites que tienen valor infinito que me designan que mi función puede tener una asíntota, ¿sí? Ya sea que mi función se pegue a la derecha o a la izquierda, pero son funciones que tenemos con comportamientos asintóticos. Bueno, pues vamos a seguir practicando estos problemas y cualquier duda pues se pueden comunicar conmigo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.